Ahí. Cuidado, cuidado, que estamos muy locos. Bueno, cavernícolas, sé que ahora todavía yo creo que estamos Agu y yo, ¿no? Agu grabando y yo... Pues de momento 0 personas, sí. 0 personas. Bueno, es normal, no he avisado, tío. Tendría que haberlo puesto antes para que se quedaran a la espera. Vamos a ver. Como os tenía dicho, a las 7:30 iba a empezar el directo, pero como bien digo, siempre las cosas del directo, con permiso Agu, voy a limpiar la cámara. Espero que os llegue la notificación de que estamos empezando a emitir en directo. Nada, estamos en la presentación oficial de la Vogue 900 DSX en Moto Sevilla. Tenemos allí un montón de amigos cavernícolas que luego tenemos que hablar con ellos porque estamos dejándolo de lado. ¿Estás ahí ya, Fran? Vale. Ahora voy a avisar por allí. Sí, muchas gracias. Bueno, con la cerveza no, la cervecita no. Y bueno, nada, esto va a ser como siempre, la tónica nuestra del canal, un ambiente distendido. El programa que hay es que los compañeros de Moto Sevilla presenten el producto lo primero y una vez que presenten la moto, pues vamos a hablar un poquito de ella como siempre y todo el mundo se va a montar, vosotros vais a estar compartiendo, si en algún momento tenéis alguna duda en la que podemos echar una mano, pues nada, nos lo vais diciendo y aquí estaremos todos, tanto el equipo de Sergio como yo, para lo que haga falta. Aunque los tengo por aquí que están un poquito rabiosos, un poquito traviesos por detrás de... Ven para acá, Germán, ven para acá, no, ven para acá, ven para acá. Aquí tenemos a Germán. Si vais a Sevilla, ahí tenemos a Javi. Os voy a presentar al equipo de Moto Sevilla. Javi se encuentra en la tienda de Juan 23. Correcto. Germán, de argentino, dice no me quemé. Germán lo vais a encontrar en la tienda de la A92 trabajando con Sergio en lo que viene siendo más bien Vogue, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos concesionarios lo podéis encontrar, mi tocayo Javi como a Germán, que seguramente pues van a atender, sobre todo si vais de mi parte un poquito peor, pero por lo demás seguro que os atienden a vuestra plena disposición para las dudas que tengáis de este modelo como de otro. Muchas gracias. Así que nada, tocayo, vamos a ponernos a disposición de Sergio, que es el que está aquí, a ver si ya se pone con el micro, ¿no? Sí, claro. Vamos a jefe de ceremonia. Es jefe de ceremonia, vamos a ver si el cura ya nos da la bendición. Te voy a quitar el agua, Auto, el de esto. Venga, a ver si empieza a subir. Que veo que la gente, tendríamos que haberlo hecho ya, haberlo dejado media horita antes, ¿verdad? Para los que estáis aquí. ¿Cómo la están pasando? ¿Está todo bien? ¿La cervecita bien? ¿El vinito bien? ¿La gaseosa bien? Dije a las 7:30 y la gente a ver si vienen al directo porque se han ido, tío. Estaban esperando, son las 8. He metido yo ahí la gamba. Claro, es que a las 7:30, tío. Era muy pronto. Era muy pronto. Claro. Bueno, ¿lo estás grabando? ¿Está grabándose? Sí, y te están escuchando a ti, a mí. Claro, yo soy yo. A ver, señor Germán. Bueno, vamos a ver ¡Hombre! un mini video, no, un cortito de pasa ahí. de la moto como tal. Gracias a todos por venir. Creo que Es que estamos todos, no sé si faltará alguien. debería. Si no vino, el que vino, Se te oye. lo lamento, pero Esto es una maravilla. es para el disfrute de ustedes. Gracias por venir, espero que estén a gusto también. Gracias Sergio por esta oportunidad, a todos por venir acá. ¿Se le está grabando? Mi compañero que Ya está grabando, está emitiendo a nivel mundial. un muy buen esfuerzo desde su otra tienda. Estamos separados, somos hermanos separados Al nacer. continente. Él es mi doble español y yo soy su doble. Él fue buscando a Argentina a la mamá, ¿eh? Estabas tú allí, ¿eh? Estabas tú allí. En casa cuando vuelva. El Marco y el Heidi. Sí, algo ahí raro pasó. Así que nada, bueno, vamos a ver un videito corto y después pasamos a la presentación de la moto. Los invito a que se hagan, no sé dónde le queda mejor al camarógrafo, que se acerquen, porque también el sonido por ahí no es muy... Tamara, Reina, dile a muy Chema fuerte, que ha trabajado con la pero GoPro. Algo vamos a hacer. La GoPro de Chema. Que todo esto es material para Sergio. Sí, ese era yo, ¿no? A ver, ¿veis bien que estoy todo el medio como los jueves? Elo. Al fin acabo yo ahí.
Qué bonita con las 3 maletas. Lo que... Ah, está allí, está allí. Sergio está allí grabando con el móvil también. Me estás grabando para atrás, oye, por culo. El objetivo es este. Te ha quedado muy bien la palmera, ¿eh? La palmera te ha quedado. Date una vuelta, mira la bogue. Bueno, cavernícolas, pues a ver, os voy contando un poquito. Estamos viendo en la pantalla el vídeo oficial que Vogue ofrece de este producto, lógicamente con el logo de Motosevilla, que es quien lo vende aquí. Como ahora vais a tener un poquito más de información. Y nada, pues en la pantalla nos están poniendo ese videoclip oficial de Vogue, con los pura sangre, con los cacharros de 2 ruedas que también son pura sangre de gasolina, y ofreciéndonos las posibilidades aventureras de este cacharro, que la verdad que te invita, ¿no? Te invita a cogértela, irte a Marruecos y cuando llegues al Polo Sur darte la vuelta. Así que vamos a ver ahora qué nos cuenta Sergio cuando la destapemos. Vamos a ver. Mira, esa amarilla como la nuestra, Agu. Mira, caballito, toma, toma. Lo mismo que yo. Me suena. Mañana hago uno. Si ese lo hace, yo también quiero. Porque lo vende, lo miente y ya tiene la historia. Y esta gente, aquí hay guardia Si civil, ese lo hace, yo también quiero. y tenía todo el mundo, ¿no? Como está rodeado. Y yo una traca Tiene todo el mundo valenciana. Y yo. Javi, que te quema. Bueno, señores, pues no sé, ¿está funcionando? ¿It's working? ¿Va bien? ¿No? A la una. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues nada, ya hemos visto aquí el videoclip oficial. No sabía que estábamos en las fallas. Y Javi, lo siento, pero sálvate. Que te veo tirándote a la piscina, ¿vale? Como medio de supervivencia. Y yo. Había que acompañar, bien, señores, un aplauso ahí, hombre. Joder, madre mía, la fuente de oro, tú. La fuente de oro inagotable, macho. ¿A más lío? Había un momento que he sentido hasta Allá. miedo, ¿eh? Bueno, Venga. aquí hace falta ya que venga el que manda aquí. Señor Sergio, ha llegado el momento. para Germán, mañana. échanos una manita. No, de aquí para allá. Vamos a destapar de atrás para adelante esta maravilla. Madre mía, tío. ¡Toma! Sí, señor. Sí, señor. Estoy haciendo como el que no la ha visto, Agu, pero tú y yo ya la conocemos bien, ¿eh? Aquí algunos ya la conocen bien. Pues nada, Sergio, si quieres, por supuesto, haz los honores, tío. No, Haz los no, honores. venga, explícala tú. Bueno, pues explícala tú nada, señores. Sergio me permite el honor de hacer los honores, ¿no? Lógicamente, de todo lo que tiene que ver con el apartado comercial, precios, historias, Eso yo. Sergio es el que manda, que esto es aquí. Eso es. Yo solamente, por supuesto, voy a echar una manita y vamos a hablar un poquito de esta Vogue. También un poquito de datos técnicos, un poquito de qué es esta moto, analizando un poquito esa ficha técnica, esas características que nos ofrece Vogue, porque al final cuando compramos una moto, pues lógicamente cuando no conocemos un modelo, lo primero que vemos de ella, pues son los números. Pero los números muchas veces engañan y por eso no está de más que una opinión sincera.
de Agu y yo, si Agu quiere intervenir, por supuesto, ¿no? Que la hemos probado un poquito. Y también en base a la experiencia de haber cogido muchas motos, de haber pilotado muchas motos y en definitiva de saber dinámicamente qué es una moto cuando se le pone al límite, ¿Qué? te da a entender también quiero yo que que no siempre ustedes, hace falta poner una moto al límite para saber si tiene No sé cuántas buenas muy pocas han capacidades. llegado, 3 o 4 llegaron. Deciros que Vogue, Este primero, si van como a ir todos llegando, ya sabéis, o sea, Vogue de es aquí en- la marca en premium de poco Longzing, que Longzing es yo me voy a un poner muy gigante pronto, creo, chino. allí. En 2-3 Hay meses que me voy a poner decir sin en estigma 2 meses, que es una moto 3 china. meses, Hay que quitarse ya con los que la ese acaban de concepto. comprar incluido. Porque Con los Longzing, que la acaban de marca comprar. madre de Vogue, Todo desde el el que año la 2005 compre, ya yo creo está colaborando que con todo el que la BMW, compre haciendo piezas, final de modelos mes y fabricándole. o el mes que Incluso viene va a tener le problemas llegó a este fabricar año. completa la Porque scooter, la las C400 expectativas que de tiene BMW, son que demasiado fue, por grandes. cierto, la base con la que Longzing después fabricó para Vogue la SR Max, la SR4 Max, ¿no? La SR de 400 centímetros cúbicos, que realmente es una BMW, pero con el logo de Vogue y una actualización en carenados y, por supuesto, en electrónica. A fin de cuentas, si desde el año 2005 BMW ¿La has visto? empieza a confiar en Longzing para que le fabrique desde motos enteras hasta partes tan importantes como pueden ser sistemas de transmisión o motores, sin duda es porque Longzing tiene algo que lo está haciendo bien. Este modelo, a día de hoy, es el colofón de Vogue. Ahora mismo es el buque Es insignia bonita esta, ¿eh? que nace de ese desarrollo en común muy bonita, de BMW muy fina. y de Longzing. Esta Vogue 900 DSX es la máxima expresión que tiene Vogue en sus motores, Me dijo es la la delegada, máxima cilindrada me dijo que la hay, delegada, dice, "Sergio, es la máxima la potencia que gente hay, están comprando mucho pese a que azul. digan Cuando 94 viene caballos, la es Lima, una limitación de la Lima es centralitas súper para elegante. poder venderla para el caneado, Es una y en definitiva pasada, es una moto muy fina, que viene y el gris es mate, en una máxima y no es expresión una moto- para Vogue en su motor, que es el más grande que tiene, pero a nivel de mercado, a nivel del resto de motos, es una moto que no puede venir más completa. Entonces, os voy a explicar el porqué. Esta moto, si vamos de adelante a atrás, como a mí me gusta hacer en los vídeos de YouTube, vamos a empezar por la punta del neumático delantero. Lo primero que encontramos cuando llegamos a esta Vogue es un Pirelli Scorpion Tú lo Trail viste antes que yo, ¿no? que agarran, son más agarrados que una pelea de monos. Esto agarra muchísimo, sorprenden muchísimo como estos Pirelli Scorpion agarran, y aunque si bien es cierto tienen un dibujo asfáltico, Y la gris, ¿qué? pudimos probarla en campo un poquito, porque fuimos condescendientes con una moto con 20 kilómetros que tenía, y no le dimos un poquito de castaña, pero sorprendió que para caminos con arena, pero sencillo, ya lo veréis en los siguientes vídeos, había bancos de arena gordos. Yo pensaba que la moto se me iba a ir, sin embargo el Pirelli Scorpion, acompañado de todo lo demás que vamos a ir de adelante a atrás, funcionó a las mil maravillas. Una moto con una llanta de 21 delantera de radio, trasera de 17, túbeles, los radios exteriores son preciosos. Si visteis el vídeo del directo del unboxing, detalles que cuidan desde calidad de tornillería, que se puede observar y ahora os explico si queréis, hasta válvulas acodadas metálicas. Desde que la ves que es una moto que cuida hasta el más mínimo detalle, que eso me gusta mucho. Más allá de que a nivel de usuario siempre buscamos el que tenga marca, que conozcamos la marca de freno, que conozcamos la marca de suspensiones, la conocemos. Tiene esta llanta de 21, tiene dos discos de freno de 305 milímetros de diámetro flotantes, de anclaje flotante, que la verdad está muy bien. Y luego tiene, con perdón, a ver, hola, probando, ahora sí. Tiene doble pinza de freno Brembo, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí. Doble pinza de freno Brembo para esos dobles discos de freno de 305 milímetros, que son de 2 pistones cada una, ambas, con perdón, con latiguillos metálicos, lógicamente, en un ABS de doble canal. La suspensión, la horquilla, es una horquilla Callaba de 43 milímetros de diámetro, y tanto la delantera como la trasera, ambas son horquillas Callaba, ambas son de largo recorrido, rondan los 200 milímetros aproximadamente. Y además ambas son multirregulables, tanto en lo que viene siendo hidráulico como en precarga de muelle. La delantera es una horquilla completamente mecánica, si bien es cierto que el amortiguador trasero nos permite, mediante una botella, ajustar esa precarga si vamos con carga añadida de pasajero, de maleta, de lo que se necesite. Simplemente con un movimiento en esa botella que llevamos aparte, nos permite de una manera fluida, sencilla, precargar la moto por la parte trasera para llevarla dinámicamente plana, estable, y llevarla en una moto plana y en una moto que funciona bien. Está guapa, ¿eh?
Si seguimos subiendo un poquito, vemos que su estética del morro delantero picopato, que nace con el DRB 7,5 en los 80, ese picopato sigue muy actual y de hecho a las motos modernas que son así agresivas y afiladas le da un toque muy guapo. No sería necesario, tiene su guardabarros bajo, pero ese toque picopato te da también a entender, es la primera seña de esta moto, desde que empezamos a verla, que tiene una concepción con actitudes off-road. ¿Vale? Te está diciendo Y que desde que la probé, Bogue, Lonzi, su madre, la sensación. ha cuidado detalles Es en que el regular campo, una para el horquilla campo, que ahora os voy a decir. Regular Si una seguimos horquilla subiendo, no es tenemos una desde un tornillito. óptica full Regular LED, una horquilla, acompañada, te por la supuesto, de te la intermitente full preparo, LED, pruébala, intermitente trasero full no sé LED, qué, piloto ahora full te LED, la ajusto. y Si una no, cúpula ahora regulable en con altura Javi, manualmente, que tiene ha una estado- cita aquí ha estado dentro, hace poco que corriendo. si tiro la levanto y He si visto la el aprieto tiempo que la hace bajo, ¿vale? en Jerez, hace un tiempo. Hasta ahí, bien. Bueno, tenemos los faros de largo alcance, por supuesto también de LED, y ya también escondidito, que luego si lo veis, cuando la veáis bien, os fijáis, tiene un amortiguador de dirección de la marca Fast Ace, que es una marca de amortiguadores de dirección que es china, Pues pero casi. yo Pues si conozco hay esta un marca de hace años suspensiones, porque es que también he corrido con motos casi te la puede Pitbike mirar un tío y sin las Pitbike ya lo usaban hace muchos años en componentes para esas motos que funcionaban muy bien, yendo muy rápido, pese a que eran unas motos muy pequeñas, y me ha sorprendido gratamente cuando me asomé y dije, coño, es un Porque Fajei. O las sea, que esto, suspensiones, fíjate que ellos también van escalando hay y van gente dedicada solo a cogiendo suspensiones. proyectos más grandes, ¿no? pues entonces, Esas donde la concepciones puedes horroras llevar pues se ven lógicamente en que además le acompañan unas defensas laterales que llegan hasta arriba. Por cierto, un detalle que me gusta mucho, cuidan esa distancia, cuidan que vengan muy ceñiditas al chasis para que cuando el piloto se suba esté siempre a la altura de las rodillas, nos quedemos siempre dentro del conjunto y están muy bien cuidadas, así como su escape de aluminio alto, concepciones un poquito rojas que ahora seguiremos viendo. Una vez que os pongáis a los mandos de la Vogue 900 DSX, lo primero que te llama la atención, lógicamente, es una pantalla de TFT de 7 pulgadas que cuida detalles como, por ejemplo, de que su cristal sea mate. Eso parece una tontería aquí, que estamos en un atardecer donde no va a molestar. Pero si vamos por una carretera es su negocio y ya está. donde tengamos el sol en la espalda, pues seguramente con una pantalla, con un vidrio que tenga brillo, Suspensión, este tipo de pues motos, seguramente se verán hay gente que solo sombras, sabe se de verán con menos nitidez. Y es mejor llevar La pantalla de 7 pulgadas TFT a color de alta luminosidad, acompañada de ese cristal mate, le da el toque perfecto para que en cualquier situación siempre la pantalla se vea estupenda, que eso es una cosa que, por ejemplo, mejoraron de la primerísima versión de la Vogue 525, que luego ya después también mejoraron con por cambio cierto. de Esta líquido y pantalla se ve todo. espectacular. Sus tomas de mechero, de USB tipo C, USB, y en este lado toma de mechero, carga USB tipo C, ambas aquí, y aquí la toma de No, mechero. yo quiero ya Roberto, La bomba de freno quiero que dispone esta beber por moto regar. es una bomba Quiero beber tipo por Brembo, regar. sin ser de la marca Brembo, Calamarito, ya pero es muy curioso porque la comparé con la bomba de freno de mi ZX10 y si le quito el nombre Metallica, tú que has visto aquella un montón de veces, y dices tú, ¿esto cuál es? ¿Cuál es la? Te hago el trile y no sabes cuál es una o es la otra, o sea, cuida los detalles muy bien. Y además, dinámicamente, la suerte de haberla probado es que es una bomba que, para mi gusto, para carretera, A mí me gusta. Ya me lo dijo mi frena madre, como ¿no? tiene que frenar en el sentido Dice, de que "Sí, es pero una no me bomba gusta con progresiva. la SUV". No es una Dice, bomba "Yo que tengo todos la de gris y los es que tenéis muy motos bonita grandes la seguramente habéis sentido alguna vez en alguna, bombas del tipo que al primer toque de freno es demasiado seca y dices, ostras, no puedo dosificar la frenada aquí y eso está muy bien. Con perdón, ¿eh? Casi todo. Hola, hola, probando 1, 2, hola, 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 hola. No, a mí- Creo que no me hace falta, ¿eh? Bueno, sí, No, ahora. 1000 euros más Y si te no, pagan yo tengo hasta torrente mañana. para todo, no pasa nada. Es una bomba en definitiva que 8.800 más. te sirve para dosificar muy bien la frenada, frena muy cómodo, o sea, hace muy bien su trabajo. Y el sellito ahora primero Porque año no sé lo que costará. Tú porque puedes son unos elegir 140 en la moto el darle con suavidad y ves que la moto en todo momento trabaja muy bien la frenada, no sorprende ni tampoco se queda corta. Si tú le muerdes, funciona muy bien y el tacto que tiene es muy, muy agradable. Ese tacto agradable, de hecho, se transmite a toda la moto. Es una moto que no vibra nada. Hay motos que a lo mejor llevas un rato, se te duermen las muñecas, motos en las que a lo mejor sientes hormigueos porque te vibra la puntera del manillar, te vibra. No se mueve absolutamente nada. Parece que fuéramos en una bici. En ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito de datos técnicos, luego hablamos de sensaciones. Esta pantalla de 7 pulgadas da información a reventar, porque esta moto tiene mucha seguridad pasiva y tiene además un montón de electrónica de la que ahora vamos a entrar un poquito en detalle.
Depósito bueno, musculoso, con 500 alto por arriba. kilómetros Si luego os dinero ponéis que por nos- detrás de la moto y observáis el depósito, vais a ver que es una pasada, como esa forma satelital que tiene plana por arriba, parece una mesa, y luego te alberga también las piernas, te las mete dentro. Es un depósito muy bonito, muy musculoso, está muy guapo y además, yo creo que lo voy a soltar esto, ¿eh? Además, pues bueno, es un depósito que te alberga, te mete dentro. ¿Por qué? Porque acompaña esa altura del asiento de unos 825 milímetros con un depósito muy alto y al final tú vas muy metido dentro del conjunto. ¿Qué? Tanto lateralmente, que te alberga todo lo que es la moto, ¿Has probado esto? como Prueba en esto. tu torso, que vas Está dentro bueno, de la bueno. moto. Este manillar ancho tiene una postura perfecta para no ir con los hombros estirados, ¿vale? Esto, no sé, creo que voy estirando más lata con esto que sin esto. Para no ir con Capullo eres. Pero los ya te codos has demasiado dado, capullo. extendidos, que Te la eso, has por comido cierto, todo. además, dinámicamente no Eso- es bueno eso es que a la en hora horario de de trabajo mantener una también te moto pone- frenada, por te ejemplo. pone ciego. Y además también la altura del manillar, de los hombros al manillar, llevan un ángulo en la que los brazos van muy relajados y no se te cansan. Está muy bien. La disposición de la piña de luces está muy bien. Esta piña de Saben luces Dios está sin verla. retroiluminada. Es Saben Dios fácil sin verla. llegar a los botones, es fácil sentir cuando quieres tocar algo. Rápido Yo- lo aprendes, no es una moto que digas, madre mía, ¿cómo pongo yo ahora el intermitente? No, rápido Bueno, está toda la mano y rápido te la haces a de ella. de- Y eso es de bueno, Vogue una moto se que hizo el otro hacerte a día ella sea 700 fácil, kilómetros. te alberga Pues no te rápida. era la la tía, ¿eh? Se me fui a Nos vamos Cartagena ahí ahora, y vamos a hablar un 700 poquito del kilómetros. chasis y del ella motor. mide unos 63, ¿eh? El chasis de esta moto es un chasis de acero laminado en frío que además alberga como parte del sistema estructural del propio chasis La el azul, motor, no lo sé. La que se ha haciendo que vendido de sea sobra es la muy, azul. muy Pero que este gris compacto. es muy bueno. Todo el conjunto de chasis motor es muy compacto. Antes se me ha Y ahora os costado explicaré mi qué ventajas perrillo, tiene eso. Aparte de eso, anclado a él, va un chasis multitubular de acero y va también un subchasis de fundición de aluminio. Esto, vamos a ver, esto está regular. No sé si me oigo o no, ¿eh? Si no, por favor, decírmelo. Un chasis de fundición de aluminio asimétrico, que si veis el detalle, por ejemplo, donde no está pintado, que es, por ejemplo, donde están los tensores de la rueda, En las demás ahí podéis ver solo el trae trabajo una de la llave fresa, y cómo una- ese robot ha y trabajado. dos llaves, un mando y una llave Ese simple. basculante En de las demás, fundición, en esta, o te sea, digo que perdón, no la he de hecho. mecanizado de aluminio, que está guapísimo, con un anclaje con violeta, lleva el amortiguador trasero. El motor, que está Me imagino en ese que lleva conjunto, en la en ese SR4, chasis, que en el scooter trabajando lleva una como una llavecita pieza más del propio que tú la chasis, metes, la porque es pones muy en curioso, una parte si donde te está fijas la bien en la centralita estructura que tiene y te esto. arranca. Ese motor es un motor bicilíndrico de 895 centímetros cúbicos, pero tiene, Exactamente. para mi No sé gusto, cómo- y se si nota llegó, mucho cuando si lo yo- probéis, y ahora si que sabéis la llegó y se la información, lleva- sabéis vamos, este dato, que- lo vais a notar que lo cuando que tú has subáis a visto ella en el... y No, la no, que no lo probéis. hemos visto. Yo no. Es que es un Este motor de se lo sabe. 895 centímetros cúbicos, pero cumple dos cosas que a mí me gustan Y mucho, el Maradona también. aunque para carretera debería correr un poco menos, porque corre mucho, que es que tiene Y él se la lleva carrera este fin de corta semana. en sus dos cilindros Y le ha y dicho además este que tiene tiene un que cigüeñal acabar calado a el vídeo este fin de 270 semana, grados y se ha contrapesado lógicamente para ese calado de 270 Se ha grados. O sea, es como en un bicilíndrico un CP2 de Yamaha, es un crossplane. Este motor es un crossplane. ¿Qué hace? Bueno, Que mi ese bueno, bebé. sonido que tiene la moto, la vais a escuchar después cuando la arranquemos, es un sonido que parece un poco rollo Ducati. Es una moto que tiene un sonido un poco como si fuera una especie de V4, como si fuera una especie de V4 siendo un V2. ¿Por qué? Porque al estar calado a 270 grados, el tiempo en el que salta la explosión del cilindro se podría calar a 180 grados o se podría calar a 360 grados, que son combinaciones tenías más tú? normales. Pues no, estos chinos que hoy han dicho, lo vamos a calar a 270 grados para que sea un motor crossplane. Eso te da mucha alegría, te da mucha fuerza, Hombre, es que con, da es que con una vibraciones, seta 7,5, pero si contrapesas bien el cigüeñal, como han hecho esta gente, no lo notas absolutamente nada. que con eso, La moto no, que parece con eso eléctrica. a mí se va muy rápido. Por supuesto, tirando en la configuración de motor, culatas con árbol se va más de leva rápido en que culata, con la seta, lógicamente, con Porque doble con una árbol de seta leva y 140 4 válvulas ya, por cilindro, los mosquitos refrigeración son líquida, embragues bañados en aceite con sistema antirrebote, Tengo que caja de aprender un poquito cambio de de eso. 6 velocidades con cambio Quick Shifter, perdón por esto, Quick Shifter Sí. en subida y en bajada. Un cambio que funciona muy bien y así mirándolo un poquito, pues lógicamente refrigeración líquida. Ya hoy lo están puliendo. Me gusta también la disposición del filtro de aceite, lo dije en el directo, y las labores de mantenimiento súper básicas que las tiene súper a la mano.
Y yo le Si digo, bien es Marco, cierto, tío, el esto no filtro puede de ser aire así. quizás no tanto, Yo ya la que semana levanta pasada se lo depósitos, dije. pero es que eso es Digo, normal, Marco, porque esto aquí va no lo un puedes momento, meter, no que esto es cabría. mi negocio. Pero por lo demás, Es que yo lo tengo muy bien. para todo, reparaciones, Dime, con dime. otro. Yo tengo... Que la encienda. Venga, la vamos a encender. Vamos a escuchar ese motor no, pero es que eso ProPlay, lo quiero pasar ¿vale? aquí. Para que efectivamente Claro. escuchéis que Es que es no, un allí no cabe motor más. que si cerráis Allí no los cabe ojos más. os recordará un poquito a un motor V4. Mira. No, la BMW es Esta moto no lo creéis todavía porque no la habéis montado. Vamos, esto está Tenéis cuidado cuando subáis a esta moto. Tiene los huevos muy gordos. Que ya os lo digo yo que tiene los huevos muy gordos. O sea que es una moto para disfrutar muchísimo, sin duda. Es una moto que no se va a venir abajo en la vida. La luz se apaga sola. La luz se apaga sola, es de cortesía, ¿vale? Hace un poco la V de Vogue. También en su frontal pues lleva una cámara de 1080, detrás lleva un módulo Wi-Fi donde tú le metes tu tarjeta SD, conectividad con el móvil, navegador con Y yo llevo años que te salen las líneas de dirección, está muy chulo porque es intuitivo. A ver, al final una moto no es para que lleve un Google Maps, es para indicarte más o menos dónde va, pero que no te pierdas a la abertura. Si tú me vas a decir, ahora gira a la derecha, pues vaya aburrimiento, déjame que yo me pierda, cojones, que voy en moto a disfrutar del camino. Fuera el navegador, hombre. Fuera al carajo, yo no lo pondría nunca tampoco, pero bueno, lo tiene, lo tiene. Por cierto, hablando así de cositas electrónicas que tenemos a disposición cuando nos montamos. Esta moto aquí lleva una palanquita que es para el cruise control. La moto que no vibra nada, la moto va como va sobre raíles, ya la probaréis. Cuando activas el cruise Pero las control, actualizaciones te puedes hacer un café. normalmente Tú puedes poner aquí tu la hace- café, tú dejas que ella tire son para por adelante. bastidores, ¿eh? La Yo moto creo va que sola a como esta una reina, va le estupendamente pueden bien. actualizar. Y el cruise control te lleva, puedes bajar velocidad, subir velocidad simplemente con darle al mandito. Y luego, por supuesto, pues ya el cable del embrague, perdón, lo veo ahí delante, ¿no? Es mecánico, pero es un embrague muy suave al tacto, funciona muy bien. Es decir, todo en ella es suave, aunque el motor es contundente, el motor pega una patada muy fuerte, es suave. Y luego disponen bien piezas que son fácilmente rompibles en cualquier moto, como un puñetero regulador de corriente, que con temperatura se parten fácil, coño, pues te lo ponen en un sitio donde refrigeran bien, en definitiva disponen bien. También, por supuesto, el freno trasero es Brembo, llanta trasera de 17 con las mismas características que la delantera, y luego tiene en pantalla, tiene también, por ejemplo, sensor de presión de neumático, y si navegas por el menú también te dice la temperatura del neumático para rizar el rizo. Y además, para rizar todavía un poquito más el rizo, tiene un sistema que si detecta el sensor que hay una caída repentina de presión en el neumático, te sale una alerta para que pare la moto, porque te digo que has pinchado. O sea que al final te avisa de un montón de cosas y te da un montón de opciones. El sistema también de detección de objetos en ángulo muerto, te sale aquí el triangulito, que al principio dices, coño, hostia, qué guapo, mira, está gracioso porque está entendido esto. Mira, efectivamente tienes algo que probablemente no te habías percatado de que estaba. Entonces te dice, ¿qué le falta a esta moto? Puños calefactables en 3 niveles. Simplemente le das aquí, tengo aquí 2 botones que con la punta de los dedos puedo decir, uno es para el asiento, otro es para los puños. Asiento calefactable en 3 niveles. Voy a ir con pasajeros, como vamos a ir el 80% de los que estamos aquí. ¿Cómo iría el pasajero aquí? Pues tenemos una moto que lleva un asiento en doble altura, bajito entre comillas, que tampoco es muy bajito, ya lo veréis, pero sí que es verdad que la altura más bajita, de unos 825 milímetros, para que el piloto de todas las tallas medias albergue y pueda llevar su moto, pero el trasero, en doble altura, es un asiento que tiene una altura muy buena, como visteis el otro día los que lo vierais en el directo, para que el que va detrás tuya pueda ver sin problema por los hombros del piloto o bien por encima de su cabeza y ver el paisaje y no ir viendo unas pardas. El tío va, coño, va disfrutando del camino también, va viendo la moto, si llevas un intercomunicador vas hablando con el que va delante, tiene un mullido cómodo, tiene una distancia a la puntera, a los pies, muy relajada, más o menos de unos 90 grados, para que no vayas cargándote muscularmente ni te quede cogido cuando te bajes, va muy bien de altura. Y luego tiene la parrilla trasera, rollo trailera también, otra característica más, como con su escape harto, llanta de 21, paramanos de plástico, que te da un poco a entender esa capacidad horrorosa, pero esta parrilla trailera, además de para poner su maleta opcional, tiene un asidero para de atrás, que cómodamente tú te relajas ya con la maleta, se apoya la espalda, pues seguramente te quedes dormido, porque entre que la moto no vibra, si el piloto es tranquilo, y el tío va ahí apoyado y te despiertas en Mérida cuando ya has llegado para irte a comer.
Por el otro lado, pues pocas novedades. Destaca la barra del Quick-Shifter, efectivamente. La barra del Quick-Shifter está dispuesta de una manera que te permitiría, incluso a los que somos un poquillo más traviesos, ponerla invertida al cambio. Esto estaría guapo. Y el cambio de Quick-Shifter funciona muy bien. El nivel del aceite se mide mediante varilla. La cadena que tiene es una cadena reforzada con retenes de paso 525. Y luego ya siguiendo para atrás, pues nada, iluminación también full LED trasera. Un montón de cosas. Creo que no me he dejado nada. Si me he dejado algo, decírmelo. Un montón de cosas. Tiene un sinfín de historia. Pero detrás de todo eso, al final es una moto que tachan a las motos chinas. He escuchado por ahí de que no tienen alma. Dicen que las motos chinas no transmiten nada. Dicen que las motos chinas solo son copias. Os voy a decir una cosa. Todo el mundo empieza copiando. Eso para empezar. Pero yo creo que la época en la que ciertas marcas chinas... A ver, en China hay más de 200 fábricas de motos. Y lógicamente en 200 fábricas de motos pues te puedes encontrar 100 fábricas de motos que fabriquen auténticas castañas. Pero voy a subir vídeos próximamente con esta, en las que voy a agregar fragmentos para que veáis cómo es la fábrica de Bogué, cómo son sus robots, cómo están las batas blancas de los que montan esos motores y, en definitiva, de qué manera se fabrica ahí. No nos hagamos la idea de que es un tío tirado en el suelo limando una pieza. Esto está muy bien hecho y si tú debajo de la pintura te fijas en detalles de mecanizado de piezas, de cómo, si tú miras al trasluz, si tú miras de perfil una tapa de un embrague o de un alternador, cómo no hay ni una impureza, esta gente cuida los detalles. Y esta gente me están dando a mí por 8.888 euros un cacharro que a priori, si yo quiero una Maxi Trail, es inmejorable. Puede haber motos de más cilindrada, por supuesto, disposiciones diferentes, pero ahora resulta que yo la quiero usar en ciudad. Coño, pues tengo una moto que al no ser un motor boxer me puedo meter un poquito mejor entre el tráfico. Es ágil, el reparto de peso es ágil, funciona bien. Tengo una moto que yo quiero cogerme mis 3 maletas, me quiero comer mi mujer y me quiero ir a comer un percebe y me voy a comer un percebe que esta tarde estoy allí. En definitiva, tengo una moto que me sirve para todo. Lógicamente no es un 10 en urbana, no es un 10 en campo y no sería un 10 para ir a 300 por hora. Pero una moto para viajar con ella y que te sirva un poco, que tenga una polivalencia para todo, perfecta. Nivel de acabado, no escucharéis un plástico chirriando, no veréis una pieza mal mecanizada, una cosa hecha con poco gusto. Entonces, hay que quitarse un poco ese estigma de esa moto de hace 15 años china que podía venir de un bazar, que parece que la habíamos comprado en la misma tienda donde te venden un bolso y una zapatilla, te ponen una moto. Eso es olvidarse. Esto es un cacharro premium, esto es una moto espectacular, que cuando te subes en ella, sí tiene alma, sí transmite. Incluso a veces dices, no hace falta que corras tanto. Y además es una moto que funciona bien. Por ejemplo, el tema de la electrónica de una moto. Una moto, hoy día, tenemos fiebre todos por la electrónica. Le ponemos electrónica a una moto de 11 caballos. Queremos que una moto, una scooter de 11 caballos, de 110 centímetros cúbicos, tenga control de tracción y 2 mapas de potencia. ¿Qué 2 mapas de potencia le va a poner una moto de 11 caballos? 7 y 11. En definitiva. Tenemos fiebre, queremos que lo lleve todo, queremos que lleve la pantalla más grande, queremos que tenga todo. Y ese todo, realmente después a la hora de la conducción puede ser un detrimento. Esta moto tiene una electrónica, por cierto, su ABS, así como sistema de inyección y electrónica, lo gestiona Bosch. O sea que no estamos hablando tampoco de... Son marcas todas reconocidas, Callaba, Bosch, Brembo, Lonzing, hay que decirlo también, Lonzing, por supuesto que sí. La electrónica de esta moto a mí me gusta. Y soy un tío que no le gusta la electrónica. A mí me gusta, lo que me habéis visto en circuito, que me conocéis algunos, a mí me gusta que la moto sea una cabra loca, que sea una cabra montesa. Pero para carretera, que es otra cosa, esta moto tiene una electrónica que no es intrusiva. Hay electrónicas que están todo el día conmigo ahí, que son, digamos, yo les digo que son presenciales. Yo abro el gas saliendo de una rotonda, no hace falta que salte control de tracción. Y de repente veo una luz que parpadea y me corta la potencia. Una potencia que a lo mejor me puede estar haciendo falta para otras cosas. Hay motos que te cortan la potencia. Una electrónica, tiene cambio Quick-Shifter. Vale, ahora te pongo un cambio Quick-Shifter lento y resulta que yo me lleva amargado cada vez que le doy y prefiero coger el embrague y cambiar como me dé la gana. Porque acelero, corta. Otra vez corta. No, yo quiero, yo quiero leña. Yo quiero que si funciona, funcione bien. Decía Honda hace años ya
que la mejor electrónica es la que no se nota. Esa es la mejor electrónica, la que no es intrusiva con tu pilotaje y con tu manejo de la moto. Y yo me he montado en esta moto reticente a toda esa electrónica pensando, venga, vamos a ver, voy a frenar un poquito de atrás, va a saltar la ABS, voy a tocar un poquito el delantero, me va a saltar una luz, Y la electrónica funciona, si eres cabestro con ella, si quieres derrapar, tienes activado el ABS y saltará. Pero en conducción normal, incluso una conducción alegre, la electrónica no es intrusiva, está ahí esperándome si hace falta. Pero no la tengo todo el día un sensor, todo el día ahora no acelera. El puño de acelerador, el Wire by Ride, o sea, es un puño de acelerador sin cable, un puño de acelerador electrónico, le manda a la IMU la orden de aceleración, según yo abro el acelerador, en función de la inclinación de la moto, de la aceleración, de la marcha engranada, qué par tiene el motor en ese momento, y funciona bien. Entonces, una electrónica que funciona es bonita, es agradable. Una electrónica intrusiva es un coñazo, te aburre y hace una moto que todo el día te está corrigiendo cosas y parece que ella quiere ver, y el que ve es uno y sabe cómo tiene que pilotar la moto. Su mapa, sus 4 mapas de potencia, con un simple toque, dándole al botón Mode, vas navegando de mapa a mapa. Y si quieres un poquito de alegría, dejas el botón Mode pulsado y en la pantalla te pone modo enduro. Ese modo enduro te advierte además sistemas de TCS y ABS desconectados. O sea, vas a pelo. Si tú quieres ir sin electrónica, cuentas hasta 3 y tienes la moto a toda castaña para ti. Y os digo que si ya era divertida porque la electrónica no amarga, si ya le dais a ese botón, de verdad, no quedarse con 95 Nm, que por cierto, 95 Nm de par es una pasada. Yo tengo una VMAX 1200, tiene 110 Nm de par y te saca del asiento, puesto casi. Y no os quedéis con esos 94 caballos que están regulados legislativamente para que la pueda comprar un tío con el A2. Es un cacharro muy potente, cuidan todos los detalles, pastillas de freno sinterizadas, todos los retenes de los guardapolvos de suspensión van con el arito para que no entre polvo, ABS, doble canal, latiguillos metálicos. Yo os voy a dejar ya que la disfrutéis, creo que lo he dicho prácticamente todo. Si tenéis alguna duda me decís, porque más o menos yo ya la he podido sentir, estoy deseando que la probéis también vosotros. Y en definitiva deciros que no hablemos de Vogue como qué buena es para el precio que es. Que esto no es qué buena es para el precio que es. Esto es un pedazo de máquina sin ninguna restricción por el precio y que además vale 8.888 euros. Entonces ya los demás que se pongan las pilas. Gracias, señores. Vamos a darle otra vez otro poquito de castaña. No, que me riñe. Sí, señor. ¿Le has quitado la goma de la triguera para ir al campo o para...? No me ha dado tiempo. El domingo. El domingo, si Dios quiere. Un pedazo de moto. Ahí hay mucho material. ¿Qué? Vamos poca moto, ¿no? No, bien. La moto va, ya te digo, espectacular. Muchas gracias, tío. El canal estupendo. Muchas gracias. Mira, eso quiero yo. ¿Unidades? Sí, ahora mismo hay que esperar, ¿verdad, Javi? Cubrecarte nada más, está arriba. ¿Me ha faltado el cubrecarte? Bueno, cubrecarte de aluminio con 3 milímetros de espesor. Me lo tenéis que preguntar antes de irme. Pero esto es radar, tiene radar. Es que hay un sinfín de cosas. La goma de la estribera para ir al La campo. goma de la estribera se quita. ¿Es una 170 la goma o 150? 150 trasera, 90 delantera. Tened cuidado que eso anda más de lo que creéis, ya no digo más. No queremos que la moto acabe en el circuito. No me la rompáis, que el domingo me la llevo yo, ¿eh? ¿Qué quiere? Que apague. Ah, que apague, sí. Hola, sí. Dime. Cuando has probado la moto, ¿tú has intentado cambiar los modos de conducción mientras que ibas andando y te ha cambiado? No te deja, tienes que parar. No te dejan, ¿eh? No te deja. Eso tienes que parar, ¿eh? Todavía no está actualizado, hombre, lo que yo te digo. Tienes que parar. ¿Sí? Ah, vale. Sí, pero vamos, que yo he escuchado ya que hay una actualización de firma y sí, lo ya, de ya, firma ya, no ya, bueno. ya, los modos la envía no la yo, puedes los tener modos, actual. Pero tienes que parar solo para el enduro. A los otros tres no. Pero a mí no me ha dejado todavía no. ¿No? Todavía no. Probaré cortando el gas, que lo mismo llevaba el gas abierto. Con el gas cerrado cambia Vale. todo menos enduro. Lo haré.
Puede ser, que a lo mejor cerrando orgas. Puede ser. Puede ser. Yo he intentado, pero acelerando a constante. Puede ser. Entonces, Voy. que el micro está abierto. Correcto. Que ya antes nos han llamado la atención en el directo porque Sergio tenía un micro abierto que no sepa qué lo tenía. Ya. Y atrás hablando con todo el mundo. Bueno, a ver, porque son las cosas del directo. Pues no veas que nos han liado. Sí. Estaba Sergio hablando con todo Cristo. Pues nos han reñido. Claro, yo sí. Lo tenía que quitar, vamos. Señores, dame un momento. Ahora vengo. Este Javi no da. Dime, Sergio. Madre mía, hemos Sí. dejado a Sergio. Con el micro amortiguador de abierto y atrás. dirección la podemos Sí, bajar. claro. La podemos Claro que bajar. sí. Lo único que pasa es que la abrazadera, no hace falta ni mirarla. El amortiguador de dirección tiene que ir también a una abrazadera a las barras de horquilla. ¿Vale? Mira, aquí está la tija. Pero no nos estorba. Ya está, no hace falta ni tocarla. No hace falta ni tocarla. Claro, la puedes bajar. La puedes bajar sin problema. Va a la tija inferior y ya está. La puedes bajar sin problema, ¿vale? No tienes que tocar nada. Baja y subes las barras, no hay problema. Lo puedes poner como tú quieras. ¿Qué? Sí, no, el amortiguador de dirección no hay que tocarlo. Él está en su sitio, va de pipa de dirección lo diré, coño, a tija inferior. Entonces ahí no hay que tocar absolutamente nada. Tú bajas y subes las barras, van por dentro de esa tija, que es lo que amortigua el amortiguador. Realmente el amortiguador no va a la barra de horquilla, sino que va a la tija. Entonces tú mueves la barra por dentro como tú quieras. No hay problema, no hay que tocar nada. ¿Vale? Bueno, a ver, ¿cómo va esto? ¿Nos han hablado o no? ¿Cuentan con nosotros para algo o se han ido ya? Enfadados. Bueno, ahora me voy a poner yo el micro. Venga, a ver. Que yo no le digo nada, no, espero que os haya gustado. He Bueno, dado ha mucho habido la un chapa. problemilla que se han quejado mucho, pero bueno. ¿Con qué? Cuéntame. No, ha sido por el tema micro, pues no se te ha escuchado a ti. Perdonadme, pero es que esto uno lo hace con la mejor intención, ¿vale? Esto es así. ¿Qué, hija? Esto es el directo. Cógeme mi cerveza, veré yo. Si estuviéramos en un plato de Vámonos televisión para sería otra cosa. ¿Verdad? Venga, vamos a ver. Bueno, señores, ahora por fin tenemos a Javi en primicia y todo lo que queráis preguntarle, igual que el otro día, vamos a intentar contestarlo. No lo sabemos todo al 100%, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, chavales. Que se viene algo Vamos conmigo, a ver, venga. Vamos a ver, preguntitas por ahí. Venga, Agu, ¿tú estás en directo? ¿Estás leyendo? Bueno, también, había paseo, yo estoy hablando y estoy en directo, ¿vale? Muy bien. Estoy leyendo todo el chat. Y nada, hemos empezado flojito porque es un directo que nos ha... Es que yo dije a las 7:30 Exactamente. y el evento no empezó hasta las 8, señores. Yo os pido disculpas, no depende de mí. Yo vengo solamente como colaborador del evento a explicarles un poquito qué hemos sentido y qué es la moto. Bueno, la primera Y ya duda está. que tienen en el Duda. chat a mí me ha encantado. Cuéntame. ¿Cuánto mide la piscina? Pues mira, la piscina mide lo justo para meter primera y que la moto vaya al agua. Lo primero. Ahora voy a intentar, pero lo que pasa es que están todos aglomerados. Me gustaría presentaros a cavernícolas que hay aquí, que están aquí conmigo hoy. Sí, hombre. Por cierto, tenemos ahí camisetas, a ver si os las podemos ir dando. Aquí está Tamara. Tamara, de Tamara, fotógrafa. al lado de tu marido. En la máquina de reñir oficial, ¿eh? Está en la máquina de reñir oficial. Así que, a ver, venga, dudas, señores, dudas, cositas. Yo me lo he pasado bien. Me he explicado un poquito lo que sabemos, que en la cueva todo esto ya todos lo sabéis. Ya sabéis de carreras cortas, cigüeñales a 270, 4 válvulas por cilindro, embragues en discos de aceite. ¿Sabéis de todo ya? Hay una pregunta que han hecho varias veces en el chat que dicen que cuánto es la memoria máxima que soporta la cámara. No lo Pues sabemos. no lo sé. Eso no Y lo de sabemos. hecho, fijaos que yo hoy estaba preparado, perdón por el taco, cabrones, porque soy muy quisquilloso y me he hecho una chuleta que me ha costado una horita. Y eso no lo he encontrado, así que eso investigaremos. Vale, a Luis Fernández nos dice que si hemos probado la cámara, No porque hace falta la SD y no la hemos metido porque es que hemos tenido la moto muy pocas horas. realmente. el domingo la hacemos. El domingo sí. El domingo sí. Vale, nos dice por aquí Antonio que se ve que se ha leído o ha leído por ahí el tema, que son 512 gigas lo que soporta la cámara. Perfecto. Hostia, por 512 gigas a 1080 hay horas, ¿eh? Hay unas pocas de horas, sí. Hay horas. Nos da la enhorabuena, les han gustado, bueno, ha sido todo muy improvisado. se No puede hay hacer guión, más. señores, no hay guión. No hay guión, esto es así. De hecho, yo quería que Sergio presentara la moto como el vendedor de las motos que es, y resulta que me ha dicho, toma. Yo quería que él presente, hable de seguro, de financiación. Mira, hay una cosa importante, dicen que si arranca la moto con la llave, o sea, con una llave sin mando.
Se supone que sí, si te quedas Se sin supone que sí, pero bueno, porque si te quedas sin batería. sin Es batería no cierto- arranca la moto. Claro, es cierto que la propia llave tiene espadín, lógicamente es necesario para abrir el asiento y es necesario para abrir el depósito. Vamos a investigar eso. Lo vamos a apuntar y en los Lo vamos a vídeos de apuntar, lo trabajo vamos a que vienen apuntar. ahora lo vamos a apuntar. Y así como defectitos que ya le hemos notado un poquito, porque nada es perfecto. Es un pedazo de maquinón, pero hay cositas que os tenemos que Me decir. voy a poner un poquito aquí que me vean. Ponte también. aquí, ponte aquí. Mira que soy feo, pero también que me quieren ver los hijos. Hombre, putas. claro, no te van a querer ver. Bueno, no te van a querer da ver. mucho las gracias a Tamara, que es verdad que gracias a Tamara, que yo estaba detrás de la cámara, pero entre la cámara y el dron, intentando que saliese todo bien, hablando con la gente, no me he dado cuenta del tema del audio y ha venido Tamara y me ha dicho, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hasta que nos hemos dado cuenta que nos hemos Claro, dejado chicos, es micro verdad, abierto. mientras yo hablaba tenía el micro abierto, Sergio. Y Había se lo dos hemos dado micros, que uno es este, y este lo tenía Sergio y lo tenía abierto detrás en el público. Entonces, Ay, qué pena, tío. ahí perdona. no nos hemos dado cuenta, pero bueno, cosas del directo y para que veáis que aquí todo es improvisado. Pero porque yo quería que Sergio interviniera primero y luego si hace falta le quitaba el micro. Pero es que Sergio no ha intervenido y lo ha trastocado todo, ¿vale? Había aquí un comentario que una persona mide 1,92 m, que si sería hasta para él. Pues mira, tú estás cercano, díselo tú. Yo mido 1,77, 8, 9, depende cómo me levante, 78, ¿vale? Yo mido 1,78. Este tío llega de puta madre, ¿vale? Ayer la Va. probé yo, vamos, la estuvo cogiendo Javi, como habéis visto en el vídeo, yo también la probé un poquito. Y bueno, con mi 1,85 m, 86, yo no sé si voy mermando, ya estoy en 1,50, pero no lo sé. 52. Pensaba de verdad que iba a ser más incómoda, porque pensaba que las rodillas iban a estar más flexionadas y que en un ratillo montado en ella me iba a notar como que pueda ser incómoda. Sí, es verdad que no la hemos probado más de 3, 4, 5 horas, que es lo normal para un viajito y tal, pero yo creo que no, ¿eh? El Que va domingo a trabajaremos en ella, el domingo trabajaremos en ella. Vamos a ver. Ya ha empezado a subir la peña, somos 165 personas. en Venga, directo, vale, no yo está pensaba que nada íbamos a mal. hacer más, pero bueno, no pasa nada, es que ha sido todo muy raro, hijo. Dice que si hay algo para bajar el asiento para los bajitos, pero si esta moto es para mi hija. A ver, sí, se puede bajar el asiento para los bajitos. La suspensión trasera tiene que tener violetas arriba, digo yo, porque la ficha técnica dice que tiene violetas y sin embargo es verdad que yo en el anclaje al basculante no las he visto, pero las miraré bien, meteré los ojos para arriba a ver si las veo bien, efectivamente, y se puede bajar un poquito las barras, si tiene violetas se puede jugar con eso y también lógicamente podemos comer un poquito al mullido del asiento que tiene de sobra, así que se puede jugar un poco, ¿no? A priori. Un poquito, 5 centímetros, 3 centímetros se podría bajar perfectamente. Nos dicen que digamos algún defecto. Yo voy a decir defectos, pero ya os digo que os tengo prometido una serie de vídeos. Los defectos que yo os diga ahora, os va a parecer que es un poco subjetivo. Os diré los defectos enseñándooslo, ¿vale? Con perdón de la edición. Os voy a enseñar defectos, pero sí os voy a decir una cosa respecto de los defectos. Defectos tiene. Pero cuando veáis los defectos que tiene... Señores, ¿ustedes que le Vaya habéis a dado tanta entender. gracia a Tamara? A Tamara ver, dice que le da Agu, que vergüenza después te salir. quejan de micro. Que ahora lo tienes tú. Ya, pero es que estoy hablando con ellos. Perdonad que ahora sí estoy pendiente, ¿vale? Cuando yo os diga los defectos que tiene la moto, y no os lo diga, sino que los veáis, vais a entender cuántas virtudes tiene. ¿Cómo son sus virtudes? Porque claro que tiene defectos. Existe lo que sea perfecto, no. Pero es que son defectos que dices tú, hostia, pues todo sea esto. O sea, que perfecto, ¿no? Por ahí bien. La verdad es que veo, fijaos, que ha gustado mucho, que ha gustado muchísimo. Está todo el mundo subiéndose, bajándose, moviéndola. Y casi todos son cavernícolas, que la están viendo hoy por primera vez. Así que muy bien, tío, yo estoy muy contento en ese sentido, porque veo que la moto llena. La moto cuando la veáis en persona os va a gustar mucho, una moto muy, muy bien acabada, ¿eh? Dicen que si los modos de conducción se pueden cambiar en marcha. Pues mira, estamos hablando ahora, no sé si me habéis escuchado con el micro, que estáis filtrando el audio por ahí. Estábamos hablando de eso. Por lo visto hay una actualización de firmware que va a permitir cambiar el módulo, los módulos en marcha. Yo no he sido capaz de cambiarlos en marcha y ese ha sido uno de los 2 o 3 defectos que le he visto. Pero me han corregido ahora y me han dicho, lo has intentado con el puño cerrado. Y no lo he intentado con el puño cerrado, lo he intentado mientras que iba en una velocidad constante. O sea, el puño iba abierto. A lo mejor por sistema de seguridad es lógico que la moto no permita un cambio de mapa de potencia porque la reacción del puño electrónico es diferente con cada uno de los mapas. Entonces, si yo voy acelerando y cambio el mapa, la moto, la centralita puede hacer ¡pum!, pegarme un salto o darme un detrimento de potencia y a lo mejor es necesario efectivamente cortar el gas y darle al botón. Y creo que todos los modos, salvo el enduro, que sí hay que parar y dejarlo pulsado, salvo el enduro,
todos los modos, quitando el gas, ojo, quitando el gas, mientras va en marcha, se puede cambiar. Lo vamos a comprobar y lo veréis en los vídeos, ¿vale? Interesan muchísimo las maletas, pero es que nosotros todavía no las hemos visto. No la Yo hemos creo que no visto, han llegado. no la hemos visto. En cuanto tenga la oportunidad, a ver si antes de editaros los vídeos que vienen ya mismo, de tener las maletas delante, os voy a hacer fotos, aunque no estén montadas, fotos por dentro, el mullido que viene por dentro, cómo vienen terminadas, remate. Si tengo la oportunidad, lo tendréis, por supuesto, ¿vale? ¿Sabemos más o menos el tiempo de entrega que va a tener o si hay muchas unidades que vengan? Eso nosotros No ni se idea. sabe. Eso no se sabe porque además depende de muchos factores externos por el tema del transporte, que ya sabéis lamentablemente cómo está la situación. Y el transporte no depende, el transporte marítimo no depende de Bogue, del Onzing, de los concesionarios locales, depende de muchos factores externos. Están fabricadas, las motos están, pero tienen que llegar. Y eso, lógicamente, lamentablemente, no es culpa de nadie, ¿no? En ese sentido. Así que no se sabe. Vale, hacen hincapié un poquito en el intervalo de mantenimiento, no sabemos si son, vamos, no saben si son 5.000, 10.000. Pues todavía no lo sé, pero tengo el manual de usuario, que me lo ha pasado uno de los cavernícolas, Ojan, que es un crack, sabe muchísimo de esta moto. Y voy a echarle un ojo y, por supuesto, los vídeos de edición pues lo vaya a tener. Es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo todavía. ¿Garantía? Tema de garantía, sí, ¿cuántos años tiene? Pues 5 añitos, Como todas las como todas las Bogue. 5 años de garantía para todo lo que necesitéis, ¿vale? Dicen que si van a mantener este precio en el tiempo. Yo creo que no, Yo tampoco. yo creo que no. Esto es mucha Mira. moto para tan poco precio. Ahí está. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que estamos en una calle llena de zapatería. Y como es la calle de la zapatería de nuestra ciudad, pues yo quiero montar una zapatería. Ese la va a tirar al agua. Si yo quiero montar una zapatería y soy el nuevo en montar una zapatería aquí, aunque yo tenga unos zapatos muy buenos, ¿qué voy a intentar? Ponerte los zapatos más baratos. Para que tú, en vez de irte a la tienda de siempre, digas, coño, yo voy a entrar a ver los zapatos de este. Esta moto no vale lo que cuesta. Hay motos que no cuestan lo que valen. Ojo. O sea, hay motos que dice 20.000 euros de moto. ¿Vale? Pero, tío, hay motos que no valen lo que cuestan. Esta moto es una gran moto. Lo he dicho ahí. Espero que lo hayáis escuchado. Vamos a dejar de decir qué buena es para el precio que tiene. No. Es una buena moto. Es una buena moto de verdad. Pero que además, y para colmo, es que el precio ahora mismo es de derribo. Y yo sinceramente creo que no. Su precio mínimo, dentro de poco seguramente pues pueda ser 1.000 euros por encima. Si el mercado se lo permite, lo van a subir. Están a unos precios que no hacen justicia. Son muy buenas máquinas. Lo veréis en los vídeos. Sí, es verdad que dicen, y llevan razón, que la Vogue 300 Rally lleva con el mismo precio desde que se lanzó. Claro, pero porque todavía se está... Vamos, esto es muy fácil. ¿Veis muchas Vogue 300 Rally por la calle o solo la veis en el campo? Y en YouTube. En YouTube la veis mucho. A mí me la veis constantemente. Y hay muchos canales que la tienen. Pero el día que vayáis al trabajo por la mañana y veáis una Vogue 300 Rally aparcada al lado de la vuestra, o el día que resulta que salgáis al campo a dar un paseo con los amigos con la moto que tengáis y veáis 6 Vogue 300 Rally dando un paseo, cuidado, ese es el momento de subir los precios. Dadle tiempo. Están vendiendo mucho, pero todavía no como para decir, ahora voy. Cuidado con eso, ¿vale? Cuestión de tiempo. Bueno, Pablillo, ahora te hago yo una pregunta y es, después de esta primera experiencia en una presentación oficial de una marca ya bastante consolidada, La primera vez en la de vida. una moto que se lleva esperando tantísimo tiempo, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? Pues yo, muchas gracias, Agus, porque esa pregunta por mí no os preocupáis nunca, mamones, solamente preguntarme. Pues voy a decir la verdad. Yo anoche, ya sabéis que yo soy sincero para todo, porque si miento me pilláis. Anoche trabajé hasta las 6 de la mañana y para preparar todo esto y colaborar en todo esto me he tenido que levantar a las 9 y todavía no he parado, no he cortado el gas. Durante el día he tenido momentos en los que he estado un poquito nervioso. He tenido momentos en los que me ha dado ansiedad porque no me daba tiempo de llegar. De hecho, los que ya me conocéis, me he peinado y me he pelado. Que soy un desastre por los que ya me conocéis. En definitiva, he ido a salto de mata, a salto de mata, a salto de mata. Pero cuando he llegado aquí, he tenido la suerte de que lo que tengo alrededor casi todos los conozco. Gente que conozco de hace años, los cavernícolas que están con nosotros, la gente de Vogue. Y hablar de un producto que es tan fácil hablar bien, que en cuanto me han dado el micrófono, como habéis visto, pues yo ya me he soltado. Ya me he estado ahí con vosotros y ya me he soltado. Estaba en familia. Si está hecho un máquina, el año que viene lo tenemos, lo digo en primicia, ¿vale? Lo tenemos ya comentando en DAZN MotoGP.
Me voy a guardar comentarios, pero sí, ¿por qué no? Oye, que yo estoy dispuesto a todo lo que haga falta. A mí me encanta la moto. Dice que si las actualizaciones de firmware habrá que ir a concesionario o vía wifi. Yo creo que vía wifi. Pues probablemente vía wifi, porque dadse cuenta que en la pantalla y toda la electrónica de la moto, que os enseñaré en los vídeos cuál es el módulo concreto de todos los que tiene la moto, el que se encarga del wifi, lo veréis debajo del asiento, viene predispuesta, ¿vale? Viene predispuesta para, dame un segundín, viene predispuesta para enchufar el móvil y a partir de ahí actualizarse solo, ¿vale? Dame un segundo, por favor, que me llaman de allí. Vale, yo sigo leyendo las preguntas que yo voy creyendo oportunas o las que me parecen interesantes. No podemos responderlas todas, por supuesto. ¿Cómo podemos bajar? Las seguiré, vamos, la intentaré meter en mi memoria para que os la conteste Javi ¿El ahora. asiento le podemos quitar dos veces? De asiento se puede quitar un montón, el tapicero que te lo haga. Ten cuidado que lleva el calefactado. Por eso, el tapicero que te lo haga hay que decirle, Warning, No, eso la me lo hace. resistencia, No, cuídala. El mío me lo hace. Ya está. Y además sabe hacerlo. Ya, No, sí, el mío sabe porque está harto de hacerlo. Y luego te ponen viscoelástico, que ya vas de cine, en fin. Pero vamos, esta moto. ¿Y de Perfecto. atrás? ¿Qué podemos hacer? Según Vogue, la suspensión trasera es una suspensión por violeta. Pero hacia arriba tiene que tener un anclaje que yo ya examinaré y miraré si efectivamente, si tenéis una luz, un móvil o algo, vamos a ver si la Es de Alex. Vogue declara que la suspensión trasera es una callada por violeta de 200 milímetros de recorrido, ¿vale? Sí, pero esa botella es un canistan para el tema de gas. No lo veo por aquí. Pero bueno, a ver, es que arriba puede tener un anclaje al chasis en 3 posiciones. Es decir, puede tener, imaginaos, una pletina con 3 agujeritos y yo lo tengo anclado en este, quito el tornillo, lo subo arriba, entonces todo eso lo voy a examinar. De momento es verdad que no se ven violetas en la parte de abajo del tal, pero bueno, vamos a verlo porque también se puede examinar si tenemos alguna otra cogida y demás. ¿Qué? Vamos. De hecho, fíjate que aquí atrás tenemos que ver porque hay... Fíjate que aquí atrás hay como múltiples cogidas al chasis. Sí. Ahí hay agujeros muertos, ¿lo ves? Y yo tengo que ver si cambiando la altura puedo cambiar la altura. A lo mejor que cambio la altura del chasis, que cambiándolo a otro tornillo me cambie de altura. Es que todo eso lo puedo mirar yo. Pero eso lo voy a mirar yo cuando esté en la cueva con ella y os voy a decir algo más. Pero de momento yo te digo una cosa. Claro. Mira, yo te digo a ti. Protección para... Yo te la bajo de barra. Claro. Porque los grandes no tienen problema. El problema es los chiquitines. Tengo que... Vale, disculpad por esta interrupción, pero han pedido ayuda a Javi para que explique un poquito la moto y tal. El mismo concesionario Vogue. No, es que ellos ni siquiera la han abierto, la hemos abierto nosotros, la ha tenido Javi en garaje, se la ha estudiado él y necesitan su ayuda, ¿eh? Ahora seguimos. Claro, aquí no mira. Ahora mismo un caramelo. ¿Una torretita? Una torretita. ¿Dónde la has buscado? O el rizoma, busca Por la tiñola las manda a fábrica, que las hacen. el rizoma. Hay que buscar, mira, los manillares son o de 22 o de 27. Cuando es un manillar ancho, el manillar de 27 ensancha por aquí. Entonces, tienes que buscar una torreta elevada de 27, poniendo esa referencia o dándoselo a tu vendedor de accesorios. Torreta elevada de 27, te va a dar accesorio que te va a subir esto, una cosa así. Entonces ya te subo yo la barra. Ya hago yo. No le puedes meter mano a la No puedes meter mano. Sí. Vale, Tony Muñoz nos pregunta el tiempo de espera. El tiempo de espera, pues hay una lista ahora mismo desde hace 2 o 3 meses de gente que la han comprado y dependerá pues de las motos que vayan llegando a cada concesionario. No se sabe responder esa pregunta ahora mismo, pero supongo que si la compras a día de hoy, pues mínimo 1 mes y medio, 2 meses seguro. Resetear, hora, presión de rueda, radar, se puede cambiar a inglés, a español. Y tiene, tú te vas aquí a mi vehículo, mira, tiene presión de neumático. Agu, vamos a enseñar una cosa. Venid. ¿Puedes enseñar una cosa? ¿Puedes enseñar la pantalla por aquí, Agu? Fíjate, te está diciendo, ya estamos un poquito en el ordenador, ¿vale? En el cerebro de la moto. Te está diciendo, próxima revisión, 915 kilómetros. Temperatura del agua, que la hemos arrancado un poquito, 39 grados. Te está diciendo que la moto ha andado en total 1 hora y 33 minutos, el paseo que le dimos a Agustín y yo. Te está diciendo que la media de consumo ha sido de 4,9 a los 100. Te está diciendo este número de identificación que seguramente sea
sea para la actualización de firmware y meter el software. Te está diciendo la presión de neumático delantero, presión del trasero, temperatura del delantero, temperatura del trasero, los kilómetros totales, la hora, que tiene el patacabra abierto. Vamos a seguir entrando. Vale, le pregunto a Sergio Siguiente. directamente. ¿Cuánto tarda la moto desde que la compras? Versión. hoy hasta que se entrega? Más o menos. Eso es. Y ahora, es verdad que yo dejé pulsado el otro día, no sé si enter o lo que sea, cuando... A ver, espérate, perdóname que voy a entrar otra vez. Le dejé pulsado y en la moto me dijo, no hay ningún fallo en el registro. Te hace un check y si tiene algún registro de fallo, algún histórico, se te queda marcado, ¿sabes? Y tienes que dejarla pulsado, a ver si ahora me sale. Mira, pero cuando vas en marcha no te deja entrar en todo esto para que no te distraiga. Pero si dejas pulsado el enter, de otra manera lo mostraré en el vídeo cuando vaya andando, cuando lo haga, te pone histórico de fallo, nada, vacío. Y si ha habido algo en algún momento, se te queda ahí grabado. Los modos de conducción, si lo puedes cambiar en marcha. Los modos de conducción, me ha dicho Sergio que se pueden cambiar en marcha si no vas acelerando. Si tú vas a velocidad constante, que todos caemos en eso y empezamos a darle al botón como si tuviéramos un tic nervioso, no cambia, pues yo ya lo he probado, ¿vale? Pero probaré y tiene una lógica aplastante. Si yo voy, claro, eso es otra, pero si tú vas con el acelerador en una posición y la electrónica de la moto a esa posición gestiona una respuesta y yo le cambio la respuesta al mismo gas, a lo mejor el tío que le dé con una rotonda delante se la come. Entonces, hostia, está pensado para que sueltes el acelerador y le dejas al mode. Lo probaré porque es verdad que... ¿El de enduro no? ¿El de enduro? ¿Habéis puesto ya el enduro? ¿Lo habéis probado? Tiene 4 modos más el enduro. No, 4 con el enduro. 4 con el enduro. ¿Le habéis dado ya al enduro? ¿Lo habéis sabido activar? Ahí está Sport, ¿vale? Dejo pulsado. Fijaos. Enduro, ABS y TCS desconectado, riesgo de bla, bla, bla. Ya estoy en enduro. Pulso. Ahora, que lo quiero quitar, no hace falta que pulse. Le doy un toque y vuelvo otra vez a los sistemas normales de Sport, de Rain, de Road. El TCS es el control de tracción. El TCS, ¿vale? Traction Control System. El control de tracción es el que en un momento en el que las motos llevan dos sensores delante que son como una celda delante en el medio en el hueco que dejan los discos. Verás que tienen una celdita, unas ventanitas muy pequeñas. Entonces tiene un sensor en esa rueda y detrás lleva otro igual. El ordenador de a bordo sincroniza la velocidad y entiende que mientras los dos vayan a la misma velocidad no tengo que hacer nada. Cuando hay unos microsegundos de diferencia en la velocidad del movimiento de uno que del otro, dice, aquí pasa algo raro. Patinar de adelante, meto ABS. Patinar de atrás, menos, meto ABS detrás. Patinar de atrás más, meto control de tracción que se está yendo. Entonces, según la velocidad en milisegundos que controla el ordenador de esa velocidad con la que la ventanita a la vista del sensor, abre, cierra, si se desincroniza, ya el cerebro del motor actúa en consecuencia y te mete control de tracción o te mete ABS. Eso así es como funciona mediante unas ventanitas muy sencillas y los sensores, ¿sabes? Es así de sencillo. Efectivamente, claro. Y si le das en modo enduro, todo eso está fuera. Aquí te está diciendo para que sincronice. ¿Ves? Esta pantalla tú puedes entrar, esta la ves en marcha, ahí está. Y esta le puedes dar en marcha, puedes controlar ciertas cositas y vas en marcha viendo lo básico y te va permitiendo también ver si llevas puesto algo en el móvil. Coger llamadas, contestar mensajes, todo eso lo puedes hacer desde la pantalla de la moto, una pasada. ¿Y lo qué? El aparatito este de la pantalla está... Ah, sí, sí, en una pantalla añadida que son para Android también todo eso, no es necesario ya. Ya no es necesario. Ya no es necesario. A lo que no hace falta gafas. Ya no es necesario. Lo lleva montado a ver. Ah, ya, esa. De verdad, montarse y disfrutarlo. Mira lo que llevo yo para poder ver. ¿Qué? En primera no. La moto que tú tienes es digital. Claro, pero esta que te marca todo. O también lo probaré. Porque tengo que investigar hasta conseguir hacerlo. Seguro que es algo así. Tú que tienes una BMW, seguramente que es la hermana. Pero es que yo ya no veo. Yo me pongo el teléfono y ya no lo veo. Pero que tú te pones ya ahí. Pulgadas, la pantalla. Yo, ya ponle un doble surround y te pones una buena película en vez de montar motos. Estos tienen vacío 212 kilos. Se te puede poner orden de marcha en 225, 230 kilos, pero la has movido. La has levantado. Esto al lado de tu BMW 1200 es una pluma. ¿Sabes? La has movido. ¿No hay más preguntas, señoría? Esto es, se mueve. Tú imagínate que la tienes que mover para meterla en el garaje. Se mueve sola.
Se mueve muy bien. Morales, ¿tú has enfocado a Morales? Se lo has enseñado a los cavernícolas. a mí no me ha sacado. Morales es el dueño de la Stelvio, de la sí es una Motobuti máquina. Stelvio. Esto sí que es una máquina hecha con hierro fundido. Ahora, antes era una 600. Antes era una 600, si queréis saber por qué, mirarse los vídeos, que iba con un cilindro la moto, macho. Vaya odisea, voy a poner palo derecho, que la Agustín me ha dejado el móvil, que parece que estamos bajando una cuesta. Sí, ya sabes, se ha tirado ante lo alto de la moto lo mismo que cruza un puente. Se tira ahí. Ha dicho, me la llevo. Cuando todo el mundo haya caído. Nos han preguntado cuántos metros tiene la piscina. He dicho que lo justo para meter primera y no pasarla. Madre mía, tío. Pues nada, os presento a Morales. Lo veréis que yo quiero hacer cositas con él. Porque este tío tiene muchísima experiencia en moto y además monta muy bien. Esto ha sido un te pillo furtivamente, pero este tío lo tenéis que ver en un directo. Es uno de los que vaya a ver un directo. Es un crack. Esto es una buena moto, ¿eh? Lo dice Javi, ya me vale, pero solo con verla, más que tocando la llanta delantera, esa pintura que tiene, ese grano que tiene la pintura, dice, bueno, aquí hay calidad. Ese grano, además que cuidar los detalles. Entonces al final los que están aquí no es por verme a mí, la que ya me han visto muchas veces muchos de ellos, es por ver la moto. Y la moto cuida los detalles, tío. Y entonces, cuando las cosas son. Es que si no supieran, yo no estaba aquí, tío, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para decir lo que no es? No, para decir lo que no es me voy a mi casa, que tengo yo. Estoy deseando de ver lo que has hecho con esto y lo que puedes hacer. Pues vamos a hacer cositas, No me voy a portar muy mal porque YouTube me va a castigar, pero si no me castigara aquí vaya a ver cosas muy gordas. Sí es cierto que si me la dejaran para el circuito iba a ver cómo funciona esto, porque los neumáticos eso agarran, ¿eh? Yo tengo los mismos puestos. Pues macho, enhorabuena, Tengo esos un acierto. puestos. Tío, cómo agarra, tío. Eso va fenómeno. Una Eso va fenómeno. ¿Y te lo traes de casa? Y las pastillas de frenos sinterizadas que van... Pues vale un dinero los neumáticos. Hombre, claro. Y las pinzas de freno Brembo con 2 pistones, y yo, la moto va a espectáculo. Va a espectáculo. La moto es preciosa y a mí particularmente me gustan esos colores. A mí también. Me encantan esos colores. A mí también. De hecho, son colores, Morales, que lo ves en fotos que hay por internet y no hace justicia. Dices, coño, prefiero el azul metálico, el azul este de azul aviator, que se llama. Vamos, hay mucho ruido. Venga, vamos, vente conmigo, Morales. Y sin embargo, la amarilla, que no hace justicia, la gris y amarilla lima, y es preciosa, ¿verdad? Lo desembarcan entero. Qué bien me lo estoy pasando, tío. Que hemos conocido cavernícolas nuevos, Guillo, qué guay, tío. Me falta cerveza aquí, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Bueno, yo me he tomado alguna. ¿A ti también te falta cerveza? Pues eso hay que darle un arreglo aquí, ¿no? Es que yo estoy seguro que... No voy a decir los cabrones que están allá afuera, ¿vale? No lo he dicho. Los que están ahí se están tomando una cerveza vendiendo nosotros. Eso es fijo. Y yo tengo la garganta más seca que un Eso es bocadillo fijo, por borones, ¿eh? Efectivamente, eso es fijo. ¿Qué pasa, chaval? A ver, que estoy viendo la pantalla de Agus 164. Mira, están locos perdidos. Ahora ha bajado un poquito. Porque nos hemos metido en berenjenales y tal, pero hemos sido casi 200 o 200 mientras estábamos respondiendo. Bueno, muy bien, tío, muy bien. Si es que ya te digo, es que esto ha sido improvisado el directo. Os dije a las 7:30, ha sido a las 8 y me habéis castigado. Aquí tenemos una sombrilla llena de cavernícolas y la cosa es verlo, vamos. Mira. O sea, pero se han aislado, se han metido en la caverna. Allí están, allí Ahí está. acoplados los cavernícolas. Pero allí en la moto hay más, pero ellos se han quedado allí a lo suyo. Ni quieren moto ni quieren nada. Ahora vamos a ir para Están allá. ahí hablando, dando opiniones buenas. Las opiniones que hay que tener después del directo, ya que vaya a tener ustedes en casa. Que por cierto, teníais que tener directo encendido, ¿eh? El directo tenía que estar encendido. Todos los que están ahí con batalla, que están con la batalla, que estaba ahí un rato con ellos, no ves tú. No, La gente quiere ver la moto off-road, La gente quiere ver la moto road, sois traviesos ni nada vosotros. con neumáticos de Sois carretera. traviesos ni nada. Y si se la rompemos, ¿quién la paga? Yo hago un crowdfunding, ¿eh? Mira, yo me comprometo con vosotros a reventar esa moto. La parto. Pero tenemos que hacer un crowdfunding y la tenemos que pagar entre todos, ¿eh? Que a mí me la van a cobrar. Hay que ir a Salamanca a ver a un cavernícola y A Cano. Y a más gente que hay Esa por moto vamos a tener que ir a ver a Cano, que no ha venido aquí hoy de Salamanca Cano, un cavernícola súper buena gente, porque está malito, ¿vale? Le ha dado ahí un COVID chunguillo y no ha podido venir. Tenía ya mi casa, la habitación preparada y el hueco en el garaje para meter su coche, pero no ha podido ser. Así que ya para la siguiente. Pues para eso, esta moto es para eso. Para eso. hacer kilómetros, para hacer kilómetros sin parar y disfrutar y bajarte y decir, venga, voy a tomar un picoteo y ahora Camiseta. sí Y yo, pues sí, las tengo por aquí. Las tengo por aquí. Pero lo que pasa es que no sé dónde las han puesto. Yo creo que me la ha guardado Sergio, Agus. Las camisetas me las ha guardado Sergio. Es que tengo aquí camisetas, pero ya lo veréis. Pero eso ya lo he dicho yo. Ha dicho Germán que la C400 y la SR4 son iguales.
Esta sirve para cuando el mando... Avelino, nosotros estamos al nuestro, ¿no? Sí, vamos a estar a lo nuestro. Nos tienes que contar cómo se sube una moto de esta, porque yo he visto 6 maneras de subir. 6 maneras de subirse. Pues hombre, Y yo... uno casi se mata. Esa entonces no es la buena. No, pero el pobre hombre que ha tenido muchas ganas, pero no podía. Si casi te mata, no es la buena. Qué arte, tío. Pues yo lo haría muy fácil. Pie izquierdo arriba y pata para arriba y ya está. Claro que sí. Todos los cavernícolas para acá y despedimos. Venga, el directo. pues sí, dame un momento. Vamos ya a buscarlo. Bueno, te ha tocado, Morales. Bueno, me ha tocado. A yo ver, lo que ¿qué te ha quiero. parecido? Cavernícolas que no estáis atentos de la moto. Venirse para allá que vamos a despedir el Javi vídeo. está Todos siempre juntos, venga, venirse. redondo, siempre. Todas juntas. Dando Y el máximo. todas y todes. Una lástima, lo ves y es que te da hasta Más o lástima, menos. porque dice, yo, si es que está viviéndolo todo, es que... ¿Quieres despedirte del vídeo que te conozcan? Que sepan por qué tienen que preguntar Sin por qué se tener veía? guión, que no tiene guión. Más suelto el tío no puede estar, ¿eh? Se lo ha tenido que currar, seguro que se la curra. Venía. Vamos. Bueno, señores, vamos a Como un cangrejo en ver. cubo. Me falta Sergio de Motosevilla. Quiero que le pongáis cara, ¿vale? Para cuando vayáis a preguntarle ya sabéis quién es. quiere hablar por aquí? A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo ahí? Bueno, tenés que buscar la centralita y después darle la mano. Ponerse aquí, venga, hombre. Oye, a oscuras salimos más delgados. Yo me he venido de negro porque dice que el negro rebaja de peso. ¿Vale o qué? 10 segundos. No sé, vamos ahora y te Permiso, aquí en el fondo, a mi derecha. Muchas gracias, señores. Tenéis a Sergio de Motosevilla. Este hombre, si os atiende la mitad de bien que me atiende a mí, os vaya a llevar una sensación súper grata, ¿vale? Os va a atender de puta madre, estoy seguro, perdón por la expresión. Además, lo digo ahora delante de él, fue de él quien salió por ser cavernícola descuento añadido, ¿vale? Que me corrija si me equivoco. Aparte Bueno, del descuento añadido, no. Lo que sí vamos a tener un cheque extra, Ah, vale. ¿vale? Porque descuento no podemos tener más descuento. Ahora mismo no se puede. No, al revés, la vamos a subir. A partir del sábado la vamos a subir 200 euros. Claro. Pero, sí, porque ahora estamos soportando parte de la matriculación y parte del impuesto municipal de tráfico. Vale. Eso, todo el que la ha tenido reservada hasta el sábado, ¿vale? Pues en agradecimiento y a la apuesta que ha hecho por la marca y el modelo, pues se lo estamos repercutiendo. Pero obviamente ya está presentada, ya todo, ahora todo el mundo la quiere, la ha aprobado. Pues bueno, ahora va a entrar en otro precio que es con matriculación y con el impuesto municipal de tráfico. ¿Vale? Hasta mañana están 9.000 euros matriculado y todo. Todo el que venga, que sea suscriptor de mi amigote, va a tener, lo tendrá que decir, ¿vale? O me lo tendrá que autorizar el señor Javier y tendrá un cheque extra de 50 euros aplicado al descuento al cheque regalo que hacemos ahora. Venga, coño, pues. Perdón por el coño, Pero de puta tendrá que madre, ser joder. autorizado por el Menda. Hablarlo ¿vale? conmigo. Oye, si yo es verdad que ya son muchos, porque esto no es un sitio donde solo haya suscriptores que no nos conocemos. Aquí se está creando una familia, como veis, cada vez más grande y por internet es brutal. Lo que pasa es que mucha gente, lógicamente, es de lejos. Cualquiera que me diga qué tal, que quiera venir, pues yo, por supuesto, digo a Sergio, a ese lo que te pida. Y perfecto. Así Vale. que muchas gracias, tío. Muchas Gracias gracias, a ti. por permitirme estar aquí contigo. Ya ves, gracias a ti y a todos Muchas ustedes. gracias por dejarme la moto. Ya ves. Y Y el muchas equipo, gracias. el equipo te lo voy a robar, ¿eh? Tienes un equipo bueno, ¿eh? Hombre, y lo que queda, y lo que te Ya queda. ves. Así que nada, señores, me despido del directo. Los próximos vídeos con este cacharro, bien editado, bien trabajado y que disfrutéis y os pongan los vellos de punta como nos gustan a todos los que estamos aquí. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, disfrutar mucho, un abrazo a todos y hasta la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio, tío, Gracias a ti, de tío. corazón. Eres un crack, tío. Déjamela esta noche. Esta noche. ¿Qué le vas a hacer tú esta noche, ladrón? No, va para allá. ¿Entero o por pieza? Que le has dado un tributo a Germán. Germán se venga, digo yo. Pero que es para tiene- trabajar, tío. Digo, ya tienes que acabar esto, ya está. Igual como ahora se le queda un levante. Digo, yo no, que mañana tenemos la presentación todo. Se te cruza un conejo y ya hemos metido la pata. Ahí está, sí, ¿Vale? y si ya mañana- que pasa después, bueno, pues ya está, pasa después. Si mañana me la tira uno, ya se jode el invento. Ya está, ya. pero bueno, pero no pasa es nada. normal. Pero Es por normal. eso, vamos a trabajar, vamos a sacar todo. Ahora es el momento de trabajar, de hacer algo bonito. Pega nada más a la moto, ¿sabes? Que no tuya. Que no es mía y que pesa como todo su puta madre. No te creas. Que no te creas, ¿eh? Yo no lo he notado, ¿eh? Tú no la bajaste, cabrón. Ah, eso sí, en la caja, en la caja. Qué bueno.